La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Empezamos con el tema de seguridad. Ya decía yo que desafortunadamente estamos tocando cada semana temas de seguridad. Hoy vamos a hablar de este caso de este niño que falleció con un disparo en la cabeza cuando fueron a atacar a unas personas en una tienda de una colonia de Lete, una colonia cercana pues al centro de la capital, una colonia importante pues de Zacatecas, y en una tienda iba acompañando a una persona de 23 años aproximadamente. Al niño le hieren en la cabeza, a su acompañante de 23 años en la rodilla. Él está estable, pero el niño desafortunadamente falleció. Es el segundo caso de niños que han perdido la vida, fuegos cruzados, como también las autoridades le llaman daños colaterales. El primero que podemos recordar que sucedió en el sexenio de la administración de Alejandro Tello Cristerna fue en septiembre del año pasado, poco tiempo después de que haya tomado protesta, a un niño que iba acompañado de su familia, con otra de sus hermanas y sus padres. En una camioneta los iban siguiendo, les iban disparando, y al niño también le hieren en la cabeza y fallece. Son dos casos ya. Ese caso conmovió igualmente que a la comunidad zacatecana, en ese caso a Fresnillo. Hubo manifestaciones, hubo una respuesta importante de indignación entre los fresnillenses, y ahora lo estamos viendo a través de las vistas que ha tenido esta información del más reciente caso de un asesinato de un niño, ¿no? Entonces, tragedias que están sucediendo todos los días. Ayer se registraba el asesinato de 2 hombres en una florería en la calle principal de Calera. Es decir, todos los días estamos escuchando, viendo cómo nuestra ciudad, las calles se están convirtiendo en escenas del crimen, pues, ¿no? Escenas de crímenes. Sí, contrario a lo que mencionas, Carlos, que fue producto de un fuego cruzado, para mí un disparo en la cabeza más bien es una ejecución, ¿no? O sea, no creo que haya sido tan accidental, y yo lo que veo es más bien que ya este asunto de la inseguridad ya se está volviendo cada vez más inhumano, más salvaje, ¿no? Ya los niños tampoco ya no están exentos de esto. Y yo creo que un disparo en la cabeza no es algo casual. Yo creo que ya es parte de la manera en que el crimen opera para generar temor, miedo, ¿no? Sí, es parte de esta agenda del terror que no para, ¿no? La semana pasada hablábamos sobre el asesinato de Javier Valdés, y ahora hablamos sobre el asesinato de un niño, y ojalá la siguiente semana ya dejemos de hablar de esto. Pero a mí lo que me llama la atención es que estamos ya amorcillados, ¿no? Es ante el cúmulo de circunstancias de terror que vemos, la ciudadanía se ha acostumbrado, sí lee, se indigna en redes sociales, le da clic a la nota, pero no vemos acciones articuladas de la sociedad para decir y exigir ya una nueva estrategia de seguridad, ¿no? Y ayer veíamos al general Froilán muy campante en un evento oficial, y vemos a las autoridades también con discursos sobre, bueno, es que las circunstancias del niño fue una cuestión de fuego cruzado, y no vemos, yo desde acá sí veo que el principal problema, las autoridades no van a reaccionar, no veo ni la capacidad ni la intención de que vayan a cambiar de estrategia, pero sí la sociedad podemos empezar a empujar o hacer acciones distintas. Primero organizarnos, ¿no? En la colonia, conocer a nuestros vecinos, para posteriormente empezar a exigir medidas de seguridad ciudadana, por así decirlo, ¿no? Porque todo es la decadencia de los servicios públicos, la falta de empleo, y eso pues no va a cambiar. Yo de aquí al 2018 yo veo muy complicado que cambie la situación. Habría que ver justo ese asunto, si fue
una ejecución, digamos, premeditada de dispararle a este niño en la cabeza. Y justo eso también tendría que hacerse a partir de los peritajes, a partir de la investigación que brilla por su ausencia en este país. Exactamente, yo veíamos comentaba ayer que era necesaria ya la intervención internacional, porque son tantos los intereses que están dentro de los partidos y dentro de las instituciones que no hay forma de agilizar los procesos, mejorarlos, porque todo el mundo tiene intereses en juego, ¿no? Entonces, aunque una fuerza política quiera, internamente en la Procuraduría hay sus intereses y no lo van a realizar. Decíamos afuera del aire, Carlos, las diferentes reacciones frente al terror, ¿no? Que eso es básicamente lo que hace la diferencia entre un país de primer mundo y uno como México, que es, bueno, hace el lamentable acto de terrorismo en Manchester, Inglaterra. No pasaron ni 48 horas para identificar quiénes fueron, una serie de actividades de las autoridades de inteligencia, rápidamente identifican a quién, te dan una versión, Y aquí en México ya van para una semana del asesinato de Javier Valdés y de muchos más, podríamos decir, que no hay ni siquiera certeza de qué pasó. Veíamos con lo de Javier Valdés que la recreación incluso del crimen estaba con errores graves. O sea, es lamentable pues este asunto de la investigación y que conlleva por lo tanto la impunidad. Es que esa es la bronca, ¿no? Que no podemos parar esto si no hay justo medidas que contengan, pero desde la Procuración de Justicia, la criminalidad, sí, la incidencia delictiva. Es un estado deficiente, dice la misma Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Si no puedes salvaguardar la seguridad de los niños, en eso yo iría, o lo hemos mencionado en el editorial, que es más bien un estado fracasado, ¿no? Aún no entraría la cuestión del estado fallido porque todavía tenemos frontera que se respete, pero de ahí más hay francamente territorios que no están controlados por el Estado, ¿no? A medias. A mí lo que me parece es que bueno, es una deficiencia que se presenta en todas las instituciones, en todos los mecanismos de procuración de justicia, de prevención, pero más que eso yo veo que hay una también colusión entre todas las autoridades, entre los mismos criminales, que esto favorece también esta impunidad. Claro. Ayer una entrevista, no recuerdo el nombre completo, Ray se llama el boxeador, que deberían de leer, ayer apareció en la Jornada Nacional, ayer miércoles. Muy interesante esta entrevista, porque él habla con tristeza, con rabia, desde lejos, porque ven desde Arizona, él está viviendo en Arizona, cómo México se está descomponiendo de una manera brutal. O sea, dice, yo ya no voy a regresar a México, porque en México ya no veo el futuro, por ejemplo. Es una frase durísima que lo dice un mexicano que vivía en Los Mochis, peleador que va a pelear por el campeonato mundial en su peso, y lo ve con mucha rabia, con mucho coraje. Él en una pelea que perdió en noviembre de 2014, inmediatamente traía el 43 en su short, en su pantaloneta. Entonces dices, ya desde ahí tenía una postura, una posición política importante este boxeador, y que vale mucho la pena rescatar en esa entrevista. Y respecto a lo de la organización de la sociedad, por otro lado vemos que acaban de matar a un líder wixárika, huichol, en la sierra en Jalisco. A su hermano también lo ejecutan. Lo dejaron ahí por horas, más de un día, que porque era inaccesible el lugar. Bueno, los gatilleros que lo mataron no fue tan inaccesible. De acceder, ¿no? Está pasando también eso. Esa es una tragedia constante, recurrente. Periodistas, activistas que están organizándose, que están buscando encontrar a sus familiares, buscar justicia, encontrar la verdad, y ahí está esta contraataque, esta respuesta del narco gobierno, pues, ¿no? Sí es una cosa, una tragedia. Entonces, pero es como le cortas pues a este círculo, a esta espiral descendente, en dónde le paras, ¿no? Yo veo que no va a venir de la clase política, ni tiene que surgir de la sociedad civil, y que no esperemos a que sea un tercer niño, que no esperemos a que sea un empresario reconocido o un político, sino de ya empezar a vernos unos a otros si tenemos el mismo problema, ¿no? Platicando con los compañeros de la jornada vemos que ya son en actividades o en lugares comunes, una florería, una tienda de abarrotes, donde pasan estos tipos de acciones de delincuencia,
que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Estés en el momento inadecuado, en el tiempo inadecuado, y ¡pum!, te toca una bala en el supuesto, pues, de que sea una bala perdida, un fuego cruzado. Y no tardan también, para cómo están las circunstancias, que en esas quedes y te digan que andas metido en cosas malas, ¿no? Esa es la otra, la revictimización. O sea, entonces, cuando pasó lo de Fresnillo el año pasado, pues decían, los padres tenían... También fue la primer pifia del procurador, ¿no? Que no respetó ni siquiera los debidos, la presunción de inocencia, y ya andaba ahí enjuiciando al papá, ¿no? Entonces, en ese sentido, de las instituciones que están un poco rotas, pues vemos lo que pasa en el Espaguas, ¿no? En la misma universidad, que no puede salir de sus problemas internos, y mucho menos pues podría incidir en la vida, tener esa vinculación y resolver los asuntos de la vida pública. El discurso del nuevo secretario Pedro Martínez, pues muchos pensaban que iba a ser el llamado a la unidad, pero resultó lo contrario. Tú estabas ahí, Martín. Fue simpático, como lo mencionó Carlos ahorita, porque fue un discurso en el que convoca la unidad a todos los contendientes, a los docentes, pero al mismo tiempo les tundió, ¿no? por sus prácticas y actitudes que él siente tuvieron hacia él, de agresiones y cosas de estas. Y en ese sentido también, yo creo que Pedro es una persona que durante muchos años ha sido clasificado como una persona muy incendiaria, muy fácil de hacer enojar o molestar. Y ayer yo lo vi muy cauto, porque el contexto en el que se dio la toma de protesta fue de algunos que le gritaron cosas y eso. Se mostró cauto en ese sentido en cuanto a la forma de expresarse, pero en esa forma de expresarse se llevó entre las patas a todos, les dio señalamientos concretos repartió así. Sí, repartió parejo a todos. Y sí está interesante, ¿no? Que llama a la unidad, pero al mismo tiempo les señala, incluso en su cara, ¿no? A Pedro López le dijo, ¿no? que había convocado una asamblea delegacional ilegal para reelegirse como delegado en la prepa. A Moctezuma, a Lupita Magallanes le dijo que indirectamente que había contendido por migajas de poder. Sí. Sí, también se fue contra Rolando. A Rolando y a Vélez les dijo que leyeran Los demonios del sindicalismo mexicano de Martín Moreno para que se vieran personificados. Entonces, no sé, yo creo que empezó su administración sindical, no sé si es de forma correcta o no, pero parece ser que así va a ser. Va a ser muy a su estilo, ¿no? Sí. A su estilo, y es donde yo diría que pues es tiempo de que los universitarios, frente a la crisis que vive el país, pues busquen los mecanismos para llamar a la unidad, no una cuestión de callarse, ¿no? Sino una cuestión de sano diálogo, de que puedan llegar a acuerdos, porque yo veo una parte fundamental que puede ayudar a la sociedad zacatecana a salir pues de este pantano en el que nos encontramos, al igual que todo el país, ¿no? Pues habrá que ver si este estilo, un estilo, pues si no incendiario, pero sí un estilo que confronta, un estilo que puede generar divisiones importantes, cómo se va a ir desarrollando dentro del órgano gremial, pues, porque ese contrapeso que debe de tener, debe ser el sindicato frente a la rectoría, a la administración central, debe ser un sindicato fuerte, es decir, unido, compacto, pues, y ahí... pues es lo que no se ve que vaya a ser un contrapeso, ¿no? O sea, ya vimos la postura también que tiene Pedro frente a la toma del campus UAS siglo XXI, donde dice pues que no pueden cobrar porque no son de tiempo completo, no mal le entiendo. Entonces, pues ahí es el primer problema y la primera ocasión donde ya da su postura frente a las diferencias que hay en el gremio, ¿no? Sí, es como la cláusula de exclusividad. Sí, él está a favor de que se cumpla, digamos, a rajatabla esa cláusula, y por tal motivo está a favor de que no se les pague este bono a estos profesores de ciencias de la salud. Pero otra cosa que se le ha cuestionado durante la campaña es que fue uno de los que vendió las prestaciones, y sin embargo sigue siendo
favorecido por esa situación, sobre todo porque no se ha jubilado, ¿no? Uno de los errores con esos programas es que no se aplicó a personas que ya estuvieran en proceso de jubilación, sino a personas que Seguir laborando, trabajando. que no sabías que se iban a jubilar o cuándo se iban a jubilar. Exacto. Y por lo tanto los pasivos no se han reducido. Entonces va a ser, pues no sé, la correlación de fuerzas, a ver cómo se comporta, ¿no? En los próximos meses, años. Pues ahí está el tema, ojalá lleguen a buen puerto los universitarios sindicalizados y les ayuden, ¿no? Porque hay un mundo de profesores precarios ahí que están en la indefensión y que esta cláusula, pues básicamente algunos dicen que ya deberían hasta de eliminarla, ¿no? Porque nadie la cumple, por así decirlo. Y porque se complementa con algunos... No la hacen cumplir. O no la hacen cumplir, pero también es esto que hemos platicado en otras ocasiones, pero a lo mejor no es el tema de un doctor que está actualizado, ejerciendo el oficio de médico, pues tendrá, claro, un abogado igualmente litigando, tendrá juego con la realidad si solo está en su cubículo, pues es decir, la cláusula puede ser mucho más flexible. Sí, o sea, acá lo ideal es que cumpliera con su carga de trabajo, ¿no? Si está en la universidad con determinadas horas, pues que las cumpla, ¿no? Simplemente no necesitas una cláusula donde diga que tienes que ser exclusivo, en fin, porque al final vemos pues que no la cumplen. Y como ya ha venido pagando esos derechos, o sea, la bronca en el caso de enfermería es que esa prestación se venía pagando no con normalidad, ¿no? Y a pesar de que estaba en el contrato, es una cosa que ya por la historia se ha dado y se convierte en una cuestión como de derecho. Eso es lo que abogan algunos, como cuando tú no tienes contrato laboral, pero se te está pagando quincenalmente, en automático tú ya tienes una responsabilidad del trabajador, ya es parte de tu empresa. Eso es lo que básicamente la raza que está tomando el campus argumenta. Y ya lo llevarán a la Junta, pues, ¿no? Ahí sí, parece. Y aunque parece que no ha habido todavía como acuerdo en ese sentido, porque hoy siguen con la toma del campus. Ya van 3 días. Sí, entonces parece ser que todavía no hay acuerdos en ese sentido de soltar o no. Yo creo que sí va a ser necesario que vayan a la Junta, pero en cuanto al campus no ha habido así como definiciones de qué hacer ahí con... Y este litigio se sumaría también a la suspensión de pagos que hizo Rectoría a ciertos personajes, ¿no? En la venta de prestaciones. Sí, Domínguez fue uno de los que encabezó esa denuncia porque les dejaron de pagar el sobresueldo, le llaman. Que es uno de los aspectos que la Rectoría dejó de pagar a quienes vendieron las prestaciones. Exacto. Entonces, ese va a ser también crucial, ¿no? Sí, aunque ya lleva varios meses y no ha habido como muchas novedades. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.